Hola, hola a todos. Este video lo voy a comenzar con la siguiente frase. El arte de vivir es saber dirigir la vida a donde usted quiera encaminar el timón de su existencia. Bienvenidos. Ok, en esta oportunidad vamos a desarrollar este ejercicio de estática. Una lámpara está sostenida desde un techo horizontal mediante dos cuerdas. La lámpara tiene una masa de 5 kilogramos. Hallar las fuerzas de tensión para cada cuerda de acuerdo al siguiente esquema. Entonces, aquí tenemos el esquema. Este es el plano, el techo que es horizontal. Aquí tengo las dos cuerdas que están sosteniendo una lámpara. Y cada cuerda con la horizontal forma un ángulo de 45 grados. Es decir, tal como se muestra en la figura. Para comenzar a desarrollar este ejercicio, vamos a trazar un plano cartesiano con centro en este punto, donde coinciden las dos tensiones. Lo trazamos, el plano cartesiano. Listo. Este pues sería nuestro eje X. Este es nuestro eje Y, de acuerdo a ese esquema. Por concepto de ángulos alternos internos, sabemos que este ángulo es exactamente este. Aquí lo puedo llamar alfa, para que se me facilite el trabajo mediante el plano cartesiano que he trazado. De igual forma, este es alfa por el concepto de ángulos alternos internos. Muy bien, vamos a graficar las fuerzas que actúan en este sistema. Tenemos hacia abajo, desde este punto, tenemos la componente del peso. Recordemos que el peso siempre es vertical, hacia abajo. Y el peso es W. Y conocemos que el peso lo puedo encontrar multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad. Hagámoslo de una vez. El peso, la masa que nos están dando es 5 kilogramos por la aceleración de la gravedad. La tomamos 10 metros por segundo al cuadrado como una aproximación para facilitarnos nuestra operación. Entonces el peso es igual a 50 kilogramos metros por segundo al cuadrado, y eso lo llamo newton, 50 newton. Entonces esa es la primera fuerza que he encontrado, que es la del peso. Ahora, ¿qué otra fuerza actúa ahí? Decimos que en un cuerpo pueden actuar varias fuerzas. No actúa en este caso la fuerza normal porque el cuerpo está suspendido, y la definición de fuerza normal dice que el cuerpo debe estar sobre una superficie. Como no está sobre ninguna superficie, no tiene normal. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Tiene una tensión hacia acá, ¿cierto? Que la voy a colocar tensión T, y otra tensión hacia acá, que también la voy a llamar T. ¿Por qué concluyo eso? Porque los ángulos que forman con la horizontal es de 45 grados, es decir, que esta dimensión es igual a esta dimensión por el concepto de que el ángulo que forman son iguales, es decir, 45 grados en este caso. Entonces, ambas tienen la misma tensión. Vamos a suponer que las cuerdas tienen la misma resistencia o del mismo material, ¿no? Para que tengan la misma tensión. Perfecto. Ahora, por definición de componentes rectangulares, voy a descomponer esta primera tensión y voy a descomponer esta segunda tensión. Entonces, formo el famoso rectángulo que ya hemos venido trabajando para este vector. De igual forma, para el otro vector, que pues debe coincidir
los hemos dibujado iguales los vectores. Ok. Entonces, por definición de componentes rectangulares, decimos que esta componente que está aquí la llamamos tensión en X. Y esta componente de acá, que es la misma de aquí, tensión en Y o tensión en Y. ¿Listo? Hacia acá, de igual forma, esta componente la llamamos tensión en X. ¿Listo? Porque está descomponiendo esta fuerza de tensión. Y hacia arriba también va a coincidir otra tensión en Y. Es decir, que tengo dos tensiones en Y porque hay dos vectores, ¿no? Hay que recordar, no es la misma. Hay dos vectores que se descomponen, uno en Y de este vector, otro en Y de este vector. Por eso coloco las dos tensiones. ¿Por qué coloqué tensiones para ambas? Porque las cuerdas tienen, digamos, la misma longitud, porque el ángulo con relación al eje horizontal es el mismo. ¿Listo? Entonces, ya tenemos las componentes de cada uno de los vectores, ahora vamos a encontrarlas. Basta con encontrarlas una sola vez porque el ángulo es exactamente el mismo. Entonces comencemos con tensión en X. Tensión en X es igual a la tensión, y este cateto con relación al ángulo es el adyacente, por lo tanto es la función coseno de alfa. Entonces, numéricamente reemplazamos tensión, que no lo tengo, porque es la que voy a encontrar, coseno de 45 grados. ¿Listo? Lo puedo desarrollar o lo puedo dejar ahí expresado y al final reemplazarlo por el valor. Dejémosla por pronto ahí. Vamos a encontrar ahora tensión en Y. Tensión en Y, que sería este vector, es opuesto al ángulo, entonces decimos que es tensión, o sea, la hipotenusa, multiplicada por la función trigonométrica que me relaciona al cateto opuesto, y en este caso es seno de alfa. Entonces, tensión en Y vendría siendo tensión, que no la conozco, por el seno de 45 grados. ¿Listo? Si queremos, podemos reemplazarlo, que es igual coseno de 45 y que es igual seno de 45. Entonces, utiliza la calculadora y se va a dar cuenta que seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, es decir, en decimales vamos a colocar 0,71, aproximándolo a 2 décimas. ¿Listo? 0,71 por tensión. Este valor que coloqué aquí es del coseno y la tensión pues la coloco tensión. Entonces he encontrado el valor de la componente en X en función de la tensión, que es lo que quiero encontrar. De igual forma, seno de 45 es 0,71 por la tensión. Lo pueden verificar en su calculadora y les va a dar exactamente lo mismo porque el ángulo es de 45 grados. Para ambas funciones es el mismo valor. Las dos, tanto la tensión en X como la tensión en Y, están en función de la tensión. Entonces, yo digo, bueno, ¿cuál es la tensión de la cuerda si no me están dando un valor? Utilizando el concepto de la segunda ley de Newton para cuerpos que no están en movimiento, porque este sistema está en reposo, entonces decimos que la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0 porque no está en movimiento. Sumemos las fuerzas en X. Las fuerzas en X están tensión en X, menos, ¿por qué menos? Porque está en la parte negativa, tensión en X también. Y aquí ya me doy cuenta que esto se cumple, ¿no? Tensión en X menos tensión en X debe dar 0, ¿listo? Independientemente del valor. Pero ¿cuánto nos dio tensión en X? 0,71. 71T. Menos, ¿cuánto nos dio tensión en X? Pues 0,71T. Si yo resto esto, pues me da 0.
O sea, se cumple. De la misma manera, vamos a utilizar el concepto de la segunda ley de Newton para los cuerpos que no están en movimiento, o sea, que están en reposo, y para un cuerpo que está en reposo, nuevamente, la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Miremos qué fuerzas hay en Y, que actúan en este cuerpo, en este sistema. Tenemos tensión en Y, que es de este vector, más otra tensión en Y, que es de este otro vector. Y tenemos menos el peso, porque no hay más fuerzas. La única fuerza sería el peso, que está en la parte de abajo del plano cartesiano, por lo tanto es negativa, y esto lo igualo a 0. ¿Listo? ¿Quién es T sub Y? Reemplacemos, mire. T sub Y es 0,71 T. ¿Listo? ¿Quién es T sub Y? Nuevamente, como están dos veces, entonces la reemplazo, 0,71 T. ¿Listo? El peso lo voy a pasar al otro lado a sumar, está restando, pasa a sumar. Sumemos aquí, 0,71T más 0,71T, me quedaría 1,42T igual a el peso. Reemplacemos a qué es igual peso. Entonces 1,42T es igual al peso, y el peso nos había dado 50 newtons. ¿Listo? ¿Cuántas incógnitas tenemos en este caso? Una, que es la tensión, y simplemente basta con despejarla. Lo que está multiplicando pasa a dividir y me queda 50 newtons sobre 1,42, y aquí, haciendo esa división, encuentro el valor de la tensión. Entonces, la tensión me quedaría igual a 50 newtons dividido en 1,42, y esto me da un resultado de 35,21. 35,21 newton. Este es la respuesta al ejercicio. Entonces, ¿cuál es la fuerza de tensión que ejerce para sostener esta lámpara? De 35,21. ¿Por qué he colocado las dos tensiones iguales? Porque el ángulo, recordemos que es el mismo. ¿Listo? Eso ha sido todo por hoy. Te espero en un próximo video. Chao, chao.